Gracias, doctor Marco. También quisiera invitarles a que puedan escanear este código QR, que es a través del cual pueden hacer ustedes las preguntas respectivas, ya que al final del módulo vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas para nuestros colegas. Además, tenemos en el salón anexo, en la parte final, donde están los stands de la industria, están también los pósters que se han publicado, los que se han enviado para poder ser evaluados acá dentro del Congreso. Les invitamos también a que cuando haya un espacio en el break puedan pasar a revisarlos, están bastante interesantes y es parte de la producción científica de nuestra comunidad nefrológica salvadoreña. Continuando, sabemos que la geriatría y la nefrogeriatría es un área de la nefrología que está avanzando, había sido poco explorada, por lo menos para nosotros como salvadoreños, es un área que apenas vamos conociendo, pero ya hay expertos en el tema. Y por eso nos honra con su presencia el doctor Jorge Fonseca. Él es nefrólogo mexicano, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad de Medicina Interna y Nefrología, avalada por la UNAM, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y con un fellow en Nefrología Geriátrica y Cuidados Paliativos Renales por la Universidad de Toronto, Canadá. Actualmente es médico adscrito al Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Es miembro del IMIN, el Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y además es miembro de la Sociedad Americana de Nefrología, ASN. Tiene distintas publicaciones, aparte de ser miembro también, autor de algunos capítulos de libros, sobre todo en el tema de nefrogeriatría y en el tema de diálisis. Y esta vez vamos a ver específicamente este tema tan interesante que es la diálisis en el paciente geriátrico. Doctor Fonseca, bienvenido. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, creo que esto se manejará acá. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación al comité organizador y gracias por la presentación. Efectivamente, pues digo, no traigo muchas diapositivas, de hecho creo que no traigo ninguna diapositiva sobre epidemiología, pero la nefrología geriátrica es la nefrología cada vez más. A nivel mundial, la población está envejeciendo, cada vez sobrevivimos a más cosas que hace unos 20, 40, 50 años nos llevaban a fallecer. Entonces, cada vez es más frecuente tener más población de adultos mayores y que eventualmente nos lleve, sí, si no lo acomodamos, que eso eventualmente nos lleve a falla renal, ¿no? Entonces, bueno, un tema importante es hablar sobre diálisis en el adulto mayor. Intervenciones del nefrogeriatra, intervenciones del nefrólogo en general, a todos nos toca ver esto muy frecuentemente. Entonces vamos a hablar un poquito de generalidades de la terapia sustitutiva renal y las posibles trayectorias de la enfermedad renal. Un poquito de las diferencias entre las modalidades hemodiálisis y diálisis peritoneal en el adulto mayor. Vamos a hablar sobre esperanza de vida en diálisis, los síndromes geriátricos, sobre todo los más importantes que influyen en esto, y algunas estrategias dialíticas en el adulto mayor y unas conclusiones. Pongo aquí esta línea del tiempo, si vemos, empezamos desde este lado, enfermedad renal crónica no dependiente de diálisis, que va progresando hacia la derecha hasta la falla renal, y entramos al universo de la introducción de la diálisis o no introducción de la diálisis. Parte ideal de la decisión y del manejo de la diálisis en todos los pacientes, pero particularmente en adultos mayores, debería ser la planeación anticipada de cuidados y la toma de decisiones compartidas centrada en el paciente. Parte de lo que yo me dedico en nutrición, tenemos una clínica de nefrología geriátrica en la que trabajamos junto con los geriatras, evaluamos adultos mayores con tasas de filtrado abajo de 20,
que sean mayores de 70 años, con la intención de irlos preparando para la decisión de diálisis o no diálisis. En particular porque en México no tenemos cobertura universal para diálisis, está muy fragmentado el sistema, hay muchos pacientes que no lo pueden pagar, y también en nutrición, como es un centro de referencia de tercer nivel, tenemos muchos pacientes con alta comorbilidad que tal vez no se benefician de la diálisis. Y llegar a este punto del inicio de diálisis, en lo que decimos en crash a urgencias, puede ser algo catastrófico si no se ha planeado. Y también sirve ir planeando de antemano, porque si decidimos continuar en manejo conservador de la enfermedad renal desde antes de llegar a este punto, la atención del paciente se vuelve mucho más humana y mucho más acercada al individuo, reduce desenlaces adversos, reduce ansiedad en el paciente y en la familia, y nos ayuda a todos a tomar decisiones informadas. Entonces, bueno, un poquito de lo que voy a ir hablando es el cómo tomamos la decisión de iniciar o no iniciar diálisis. Siempre las preguntas que tenemos, el paciente llega al consultorio y lo primero que dice es: yo no quiero dializarme. Pues no, nadie quiere. Tiene miedo de dializarse, ha visto muchos familiares, en México en particular tenemos mucha enfermedad renal, es común que haya mucha diabetes en las familias. Pues ya tuvo algún familiar que estuvo en diálisis y la primera frase que nos dicen es: yo no quiero diálisis porque mi familiar se murió por la diálisis. Entonces tienen miedo, ¿no? Además es costoso, valdrá la pena el esfuerzo. En esta población podría ser que la esperanza de vida y lo que ganen en diálisis es menor. Preocupaciones del médico: le estaré haciendo daño, cuánto tiempo va a vivir en la diálisis, valdrá la pena el esfuerzo, el gasto, cómo va a vivir y cómo vamos a saber, cómo operacionalizamos esta decisión que no sea nada más decidir por la edad. Y justo, la respuesta no está en la edad. Del lado izquierdo les pongo este artículo de la revista Life, muchos lo deben conocer, habla del panel de Dios, este grupo de la población general que decidía quién iniciaba o quién entraba al programa de diálisis en la Universidad de Washington en Seattle en los 60s, y lo que describen ahí es que como regla rechazaban a cualquier persona mayor de 45 años. Eso para mí quiere decir que me quedan 5 años de vida y después ya soy un anciano. Del lado derecho tendríamos esta historia que es años después, casi 60 años después. 2018 presentan la historia de esta unidad de hemodiálisis en Australia. Este paciente, que se llama Robert, lo describen en la nota, cumple 90 años y tenía 10 años en diálisis, lo que quiere decir que si no lo hubieran dializado por tener 80 años, no estaría ahí, y se le ve bien a sus 90 años. Probablemente ya ahorita, 7 años después, sea difícil decir que siga vivo, pero 10 años en diálisis a los 80 años es una buena sobrevida, ¿no? Entonces la respuesta no puede estar en la edad. ¿Qué vemos en la edad? Envejecimiento variable. Es muy diferente la edad cronológica que la edad biológica. Hay muchas cosas que influyen en el envejecimiento acelerado, la enfermedad renal es una de ellas, pero también el desempeño físico, la nutrición y otras cosas, exposición a la vida, que nos ha llevado a tener diferentes escenarios entre lo que podemos poner de la izquierda y la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar a los pacientes que se van a beneficiar y orientar a los que no. Ofrecer un pronóstico según cada escenario y plantear la diálisis como una opción terapéutica y no una obligación por default. Acompañar y dar el manejo médico óptimo a quienes la decisión sea restringida por opciones. Esto en particular en países como el mío, la decisión de no diálisis restringida por opciones es el escenario en donde el paciente podría beneficiarse de diálisis pero no tiene cómo cubrirlo. Y entonces tener el acompañamiento para el seguimiento del manejo conservador. El rol del… estoy viendo que me equivoqué. Ayer en la noche lo cambié porque esto era dirigido inicialmente a geriatras, pero en realidad el rol del médico, cualquier médico, ya sea nefro o geriatra, debe incluir el cuidado multidisciplinario integrado. Si tú eres el tratante del paciente, tratar de juntar a las otras especialidades: nutrición renal, rehabilitación, geriatría, trabajo social, psicología, psiquiatría. La optimización de los aspectos no renales del cuidado, acordarnos de que mucho de lo que tenemos que hacer alrededor de la atención médica no solamente es corregir anemia, potasio, electrolitos, presión arterial, y hay muchas otras cosas. A veces el paciente lo primero que le preocupa son los síntomas: dolor de las rodillas, dolor de espalda, que tiene náuseas, que tiene prurito, y son cosas que a veces se nos olvida atender, ¿no? Consideraciones del impacto de la terapia de reemplazo renal, sobre todo en pacientes frágiles, entonces identificar a los pacientes frágiles y tener un entrenamiento apropiado en la evaluación geriátrica integral, que no necesita ser muy elaborada. Yo lo que hago con los residentes que rotan conmigo es explicarles la forma más rápida y sencilla de hacer una evaluación geriátrica, como si fuera un tamizaje, y si encontramos cosas particulares que nos preocupen, ya le hablamos al geriatra. Pero si no es tan difícil hacer la evaluación y ya podemos identificar pacientes que son más frágiles, con deterioro funcional, con algo de deterioro cognitivo, de forma superficial como tamizaje nos puede orientar
a la toma de decisiones y ayudar al paciente incluso antes de que el geriatra se involucre. Y muy importante tener cuidado con el edadismo. Este paper que se publicó hace un par de años no me gusta. Es un estudio muy interesante que hicieron en el Veterans Affairs, publicado en la Universidad de California en San Francisco. Lo que hicieron es un ensayo clínico como una cohorte emulada con datos históricos, evaluando todos los pacientes que iniciaron diálisis o no iniciaron diálisis, hacen como si fuera un ensayo clínico controlado de quienes no se dializaron y quienes sí se dializaron. Y lo que encuentran al final es que sí hay una sobrevida prolongada en los pacientes que iniciaron diálisis, pero solo por 77 días. Y esto nos lleva a una editorial en el New York Times de que la diálisis en adultos mayores puede prolongar la vida, pero no por mucho. Sin embargo, aquí lo que no me gusta, primero es que es un emulado, es muy diferente en población real. Y la segunda cosa es que criterio de selección eran pacientes que no fueron referidos a trasplantes. Probablemente están seleccionando pacientes que están en peores condiciones y en donde la esperanza de vida podría ser diferente, pero entonces decir que solo porque son adultos mayores no van a ganar mucha sobrevida es una forma de edadismo, porque hay otros pacientes en esta población que sí entraron a diálisis, porque estaban yendo hacia trasplante. ¿Qué proporción de pacientes es? No lo sabemos. Entonces no podemos quedarnos nada más con la idea de que porque son mayores no les va a ir bien. Ahora, lo que sí es que la diálisis incrementa la esperanza de vida a un costo, ¿no? Este visual abstract es de un paper de hace unos 3 años, población en Australia. Lo que hicieron en una clínica de seguimiento de enfermedad renal avanzada, después de la decisión de no diálisis contra diálisis en adultos mayores de 65, ver cómo les iba, y de este lado se ven las curvas de sobrevida, ¿no? Claramente los pacientes que entran a diálisis sobreviven más, pero terminan siendo poblaciones diferentes. Los pacientes que inician diálisis son más jóvenes. ¿Dónde está la edad? La mediana de edad 74 contra 84 años. Sin embargo, en el tiempo que sobrevivieron, tuvieron más hospitalizaciones y no tuvieron reducción de la carga sintomática. Entonces, es importante también considerar que la diálisis tiene un costo, implica diferentes escenarios para los pacientes que deciden aceptarlo. Y un punto importante en donde también es difícil decir qué es la edad lo que define, cuando uno analiza en la tabla 1 de este paper, la diferencia de edad, a pesar de que la mediana es diferente, los grupos por rangos de edad se traslapan. Entonces, alrededor de 75 años podría haber caído en uno u otro grupo. Por edad es difícil decirlo. Claramente es menos probable que inicien diálisis mientras más mayores son los pacientes. Entonces, bueno, vamos a pasar a algunos principios de la terapia de reemplazo renal en el adulto mayor. La diálisis peritoneal y la hemodiálisis son iguales en sobrevida. Pongo un asterisco porque hay diferentes estudios en donde se analiza que les va peor en diálisis peritoneal, pero tienden a tener ciertos sesgos. En general, cualquiera de las dos modalidades debería ser igual, e idealmente la decisión debería ser individualizada. Lo digo así, igual como ejemplo personal, a mí, lo que me tocó formarme en Canadá el acceso a la diálisis peritoneal y hemodiálisis en Toronto es libre, está cubierto por el gobierno, entonces es un poquito menos sesgada la decisión. Lo que nos pasa en México muchas veces es que si el paciente no tiene seguridad social que le cubra, la diálisis peritoneal es más barata, entonces ahí ya está sesgado. La siguiente cosa es que si la seguridad social está cubierta por una de las instituciones, esa institución por default se pasa a diálisis peritoneal antes de hemodiálisis, mientras haya cavidad, porque es más barata. Entonces, por más que quisiéramos, mandamos al paciente que le empezamos, por ejemplo, en nutrición, hemodiálisis, a que se continúe la diálisis en su sistema de salud que le corresponde, y lo sacan de hemodiálisis y los pasan a peritoneal, porque esa es la política que tienen. El acceso vascular para hemodiálisis idealmente es una fístula arteriovenosa, pero no es estricto. Es más frecuente que en los adultos mayores si se les hace una fístula de forma anticipada, no se llegue a utilizar porque hay una competencia con el riesgo de progresión a enfermedad renal y el riesgo de morir. Es más frecuente que por aterosclerosis las fístulas no maduren, y puede ser que incluso interfiera con la funcionalidad del paciente si necesitan sus manos. Entonces hay que individualizar en cada caso. El fistula first siempre es importante, pero tampoco es una obligación. Algunos pacientes con un catéter tunelizado puede ser suficientemente bueno. Las decisiones de no dializar son más frecuentes en estos pacientes, la respuesta no es la edad, y hay que recordar que la terapia sustitutiva renal empeora la calidad de vida, la funcionalidad, la fragilidad y la cognición. El tratamiento se puede ajustar al paciente, no es una receta de cocina única, y también el paciente, en vez de que el paciente se tenga que adaptar al tratamiento.
¿Qué diferencias puntuales tenemos de este paper de Duina Brown entre modalidades desde la perspectiva del paciente? Las ventajas de la hemodiálisis: la realiza alguien más, tienen revisiones regulares, además tienen cierta socialización al ir a la clínica o la unidad de hemodiálisis. Las desventajas, pues que interfiere con la rutina social o familiar, hay que llevarlo como si llevaran al niño a la escuela o ir a trabajar. La transportación y la restricción del viaje en la Ciudad de México, podrán imaginarse los que han ido, que llegar a una unidad de diálisis podría implicar 1 hora más las 4 horas de conexión más otra hora de regreso a casa, entonces ya fueron 6 horas del día perdidos, ¿no? Si eso es una sesión de hemodiálisis a las 10 de la mañana, ya consumiste todo tu día. Ahora, la diálisis peritoneal, las ventajas es que se puede hacer en casa, es adaptable, puede ser asistida, necesitan menos visitas al hospital, es mucho más fácil viajar con diálisis peritoneal. Las desventajas, pues que está descrito en teoría que reduce calidad de vida, aunque en realidad las dos reducen calidad de vida. La calidad de vida afectada se debe más particularmente a que tienen que estarse dializando constantemente todos los días, tienen más responsabilidad sobre el tratamiento del paciente, necesitan tener espacio para los insumos y además la carga de la terapia se vuelve pesada para el cuidador también. Desde la perspectiva del médico, pues la hemodiálisis es mucho más fácil, es mucho más controlable lo que vamos a hacer, estamos más frecuentemente familiarizados con el uso de la máquina, es menos artesanal el manejo de la terapia, y es mucho más fácil establecer y alcanzar las metas que lo que tienes que estar vigilando la diálisis peritoneal muchas veces. Desventajas, pues es más frecuente que haya hipotensión intradialítica, más si nuestros pacientes tienen cardiopatías, y que es más frecuente en adultos mayores. El acceso vascular puede ser más difícil, es más frecuente el riesgo de infecciones por senescencia, inmunosenescencia, y pues es más rápida la pérdida de la función renal residual, que en estos pacientes puede ser fundamental para para todos prolongar la vida, ¿no? De las ventajas de la diálisis peritoneal, da más independencia al paciente, es más estable hemodinámicamente, termina siendo como una terapia continua lenta, mantiene más la función renal residual y hay un poquito más de flexibilidad en modalidades, y sobre todo si hay la posibilidad de diálisis peritoneal automatizada, nocturna, pues libera mucho la carga de atención. El paciente puedes tú incluso manejarlo con una máquina que se conecte a distancia y te vaya dando información, y el paciente haga sus actividades diarias sin necesidad de interferencia de la terapia, ¿no? Las desventajas, pues estamos menos familiarizados a nivel internacional, no en todos lados, pero en general la diálisis peritoneal es mucho más infrecuente que la hemodiálisis. La percepción de la dificultad de la diálisis para los adultos mayores y el riesgo de falla de la técnica o de infradiálisis si no se lleva a cabo bien. Entonces, bueno, esta es otra tabla que compara más o menos lo mismo. En esta lo que se presenta en particular es que hay un poquito más de incremento en la mortalidad en pacientes mayores con la diálisis peritoneal, aunque está sesgado un poco. Si nos vamos para acá, perdón, esto se ve muy pequeño, pensé que se vería un poquito más. Aquí abajo lo que presentan en estos artículos en donde han comparado unos con otros, lo que se ve, bueno, calidad de vida es similar, depende un poquito de la población que se esté estudiando, y las poblaciones en donde hay más mortalidad con la diálisis peritoneal está un poquito asociado a que se ofrece más en estas poblaciones a pacientes que se ven más frágiles y que se consideran menos candidatos para hemodiálisis, que porque les podría ir peor. Puede ser que su riesgo basal de mortalidad sea un poco más alto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo evaluamos al paciente? Vamos a pasar a la siguiente parte para decidir quién sí se beneficiaría y quién no se beneficiaría de la diálisis. Integramos todo esto, yo lo platico con mis residentes como si fuéramos a hacerle un pastel individual de cumpleaños, porque cada uno cumple años diferentes y le gustan sabores diferentes. Y estos son los ingredientes: los síndromes geriátricos, la esperanza de vida en terapia de reemplazo renal, el riesgo de progresión contra el riesgo de llegar a fallecer antes de llegar a requerir diálisis, las comorbilidades, el contexto de inicio, que ahorita vamos a ver algo de eso, y las preferencias individuales, que esto es fundamental. Podríamos tener un paciente que le iría muy bien en la diálisis, pero si no quiere, está en todo su derecho de rechazarlo. Lo que hay que hacer es saber que el paciente entiende las consecuencias. De esperanza de vida en diálisis presento esta tabla. Esto es del USRDS, es población en primer mundo, tal vez no aplique para todos nuestros países de Latinoamérica, pero conceptualmente sería probablemente lo ideal. Si ponemos un comparativo de esperanza de vida de los pacientes en diálisis comparado contra la población general, a partir de estos grupos de edad por quinquenio, se ve cómo la esperanza de vida en diálisis se reduce más o menos entre un 25 y el 30%. Entonces, digamos, a los 40 años esperarías que vivieran unos 39 años,
en diálisis vive unos 9 años, un 25%. Mientras más mayores, la ganancia relativa de sobrevida es mayor de 4 a 2 años, por ejemplo, pero también la ganancia real de sobrevida en diálisis es corta. Entonces, entender después de los 70 años, la esperanza de vida promedio en alguien que sobrevive al inicio de la diálisis es de unos 3 años o 2 años y medio. Las curvas de sobrevida también son diferentes y vemos aquí en este es del UK Renal Registry, vemos claramente que la mortalidad es mayor en los grupos mayores de 65 y 75 años y lo que es importante es tratar de identificar quiénes van a caer aquí o quiénes tienen más probabilidad de llegar para acá. Normalmente pacientes más comórbidos, frágiles, dependientes, con deterioro clínico, fallecen aquí, riesgo cardiovascular alto, fallecen tempranamente contra los pacientes con baja comorbilidad y buena funcionalidad. Entonces, de ahí entramos al peso de las comorbilidades en el pronóstico. Hay varias cohortes que se han hecho, todas reflejan lo mismo, pacientes mayores de 70 o 75 años, el inicio de diálisis sí les da más sobrevida que el manejo conservador, pero cuando se divide el grupo por alta comorbilidad definido por varias escalas, en las dos que les presento aquí, se pierde la ventaja de sobrevida con la diálisis y en esta incluso los pacientes que estuvieron en manejo conservador vivieron más, algunos pacientes, que los que empezaron diálisis, ¿no? Entonces, el punto de corte en general es un índice de comorbilidad de Charlson, es lo que está mejor descrito. Hay algunos papers que dicen de 6 para arriba, si ponemos 6 para arriba la mayoría de nuestros pacientes ya serían de alto riesgo. 8 para arriba es lo que está descrito, utilizado más a nivel internacional y se utiliza como una referencia también. Lo que yo manejo siempre es, no es una condena, es parte de los elementos que vamos a integrar para decidir si sí se beneficia o no el paciente de la diálisis, ¿no? Ahora, los síndromes geriátricos todos influyen en la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal crónica aumenta la prevalencia de estos. Voy a hablar de 3 en particular. Aquí vemos la trayectoria proyectada basada en datos generales de diferentes estudios en calidad de vida y funcionalidad. Está descrito que en los meses previos al inicio de diálisis hay una caída en la funcionalidad y de la calidad de vida y se divide en 3 potenciales escenarios. El mejor escenario se estabiliza la calidad de vida y la funcionalidad. Es raro que los pacientes lleguen a recuperar y de todas formas tiende a tener una tendencia de caída. El peor escenario son los pacientes que tienen eventos frecuentes rápidos y fallecen pronto los primeros meses. Y por lo más común, la trayectoria más probable, algo intermedio en donde hay un deterioro gradual, como lo decía yo al principio, entre calidad de vida y funcionalidad, con hospitalizaciones y eventos frecuentes que se van asociando a un deterioro cada vez más gradual. Entonces, sí, tratar de identificar en dónde caen nuestros pacientes. Este, por ejemplo, es un par de estudios ya de hace unos años, unos 15, casi 16 años, en donde comparan población que inicia diálisis en la comunidad mayores de 80 años o en un asilo mayores de 70 años. Si vemos aquí al principio, mientras más verde es más independiente el paciente, mientras más rojo, más asistencia requiere, y los claritos son los que fallecieron. Después de 2 años, solo el 4% de los pacientes mantienen la funcionalidad que tenían inicialmente, muchos han fallecido y muchos han perdido funcionalidad. Y si están en una casa de cuidados crónicos, a los 3 meses, una tercera parte ya falleció y solamente una tercera parte mantiene la funcionalidad y al año un 15% más o menos mantiene la funcionalidad que tenían al inicio. Entonces, esto es importante para entender, los pacientes con más deterioro funcional puede ser que les vaya peor, estos claramente deben ser pacientes en un peor escenario clínico, ¿no? Recordando las trayectorias de enfermedad, enfermedades catastróficas contra enfermedades crónicas, contra fragilidad y demencia, a nuestros pacientes renales les toca caer en todas estas trayectorias y es importante entonces hacer la evaluación funcional para identificar en qué punto estamos con los pacientes. ¿Cómo hacemos la evaluación funcional? Las escalas de Katz y de Lawton son las recomendables, las más fáciles. Actividades básicas de la vida diaria, bañarse, vestirse, tener continencia, transferencias de la mesa a la cama, ir al baño y comer por sí mismos. Y las actividades instrumentadas son la capacidad de limpiar la casa, lavar la ropa, cocinar, manejo de sus medicamentos, manejo de finanzas, transportación, uso del teléfono y se me está olvidando alguna.
Esas son evaluaciones que incluso, aunque hay escalas y formas de preguntarlas, preguntándolas así coloquialmente nos puede dar una idea de dónde está colocado el paciente y tratar de aterrizarlo en qué punto de la funcionalidad estamos. Claramente acá abajo puede ser un paciente que está más en silla de ruedas, dependiente, que necesita mucha asistencia para moverse, y acá arriba alguien que sea más robusto o independiente. ¿Qué implica para la decisión o el manejo de la diálisis y del cuidado renal? Dificultades para cocinar, alimentarse, la movilidad que puedan afectar la dieta, necesidad de asistencia para la diálisis peritoneal y asistencia a largo plazo, la dificultad de los cuidados en los sitios de salida y los catéteres, evaluar lo que comentaba hace rato, el beneficio de la fístula versus un catéter, si afecta la funcionalidad de las manos, pacientes que necesitan las andaderas para moverse y que pudieran tener problemas con el uso de la mano que tenga la fístula. Reconocer y esperar empeoramiento de la movilidad e independencia con reposo y sedentarismo prolongado. Nuestros pacientes en hemodiálisis o en peritoneal tienden a ser muy sedentarios, a estar mucho tiempo en reposo, y el riesgo incrementado de caídas, que de eso no voy a hablar mucho, pero nuestros pacientes en diálisis en general tienen un riesgo mayor de caídas y todas las consecuencias que estas pueden traer. Esto en particular, entender la asistencia que van a requerir los pacientes, es un estudio en el que participé estando en Canadá. Se evaluó a todos los adultos mayores de 50 años que iniciaban diálisis peritoneal y se veía qué tanta asistencia requerían, y los dividimos después de la evaluación geriátrica en si hay fragilidad, deterioro funcional o cognitivo o una combinación de ellos. Lo primero y más importante, de 111 pacientes, solo 6 no tenían ningún impedimento, y de todos los que tenían alguno o varios de ellos, la mayoría requerían asistencia ya sea de enfermería o de alguien en la casa, algún familiar. Y en el seguimiento a los siguientes meses, esto es, mientras más café es, más asistencia en particular requieren para diferentes acciones de la diálisis peritoneal, y no hay una diferencia estadística entre el inicio y los 6 meses de la asistencia que requieren los pacientes. Entonces, si vemos un paciente mayor que tiene mucha necesidad de asistencia, en parte de las decisiones del inicio de diálisis debe incluir al cuidador que lo va a ayudar a dializarse. Importante entender que la pérdida funcional se beneficia de la rehabilitación. Me voy a saltar esto un poquito por tiempo, pero la evidencia del beneficio de la rehabilitación es relativo, es un poquito más en calidad de vida, pero sí se ha visto que retrasa un poco la progresión, y básicamente el mantenernos activos ayuda. Ahora, la fragilidad en la enfermedad renal crónica es un tema fundamental, es muy importante. Es un concepto que todos entendemos, pero se define básicamente como un estado vulnerable con una baja reserva para responder a un estresor. Un estresor que pudiera ser una infección de vías urinarias que nos hace perder funcionalidad. El paciente frágil normalmente, por definición, no recupera la funcionalidad e incluso puede quedar con dependencia. La enfermedad renal crónica se asocia a más fragilidad. Vemos aquí en los diferentes escenarios pacientes en diálisis, pacientes trasplantados, pacientes prediálisis. La prevalencia de fragilidad es alta, e incluso en pacientes jóvenes. La fragilidad como tal también es un marcador de riesgo, no es una condena, pero se asocia a peores desenlaces, se ponen ahí más riesgo de mortalidad, menos probable que se trasplanten. Pacientes frágiles es más probable que se decida iniciar diálisis como consideración de los síntomas urémicos, y en realidad son pacientes que pudieran tener un poco más de riesgo de mortalidad. ¿Y por qué hay más fragilidad? Pues todas estas condiciones que tienen nuestros pacientes renales. Deterioro cognitivo, un estado proinflamatorio, anemia, enfermedad mineral ósea. Ya los pacientes en diálisis, la diálisis misma puede favorecer el desarrollo y el empeoramiento de la fragilidad. Y en esta misma trayectoria es importante tratar de identificar a nuestros pacientes. La Clinical Frailty Scale es una escala fácil de realizar, justamente basada en la evaluación funcional con Katz y Lawton. Mientras más alto es el puntaje de fragilidad, peor es el desenlace para el paciente, y lo que se recomienda es, si identificamos a un paciente con fragilidad, informar o tomar decisiones informadas por la fragilidad, y el cuidado puede ser un poco más flexible, modificar el seguimiento de laboratorios, extender cuidados en casa, reevaluar a los pacientes que estemos metiéndolos a rehabilitación para ver si hay mejoría, comparado con los pacientes que no tienen nada de fragilidad, e incluso considerarlos como pacientes robustos, independientes, que pueden beneficiarse de trasplante. Sí, traía lo de las caídas, perdón, esto me lo voy a saltar, voy presentando la información, nada más para que la tengan en resumen. Los pacientes renales tienen alteraciones en la marcha, es mucho más frecuente que se caigan, es menos probable que se trasplanten si han tenido caídas en los meses previos al potencial trasplante, o más bien de estar en la lista de espera de trasplantes. Las hospitalizaciones post-trasplantes son más prolongadas y es más probable que fallezcan en diálisis.
¿Qué intervenciones podemos hacer? Evitar sobrecarga de volumen, evitar el ultrafiltrado agresivo, utilizar diuréticos y antihipertensivos con horario, tal vez liberar un poquito las metas de TA. Si nuestros pacientes están cayendo por tenerlos con presiones perfectas, pues no pasa nada si tienen un poquito de hipertensión, pero no se van a caer. Evitar descontrol de metabolismo mineral porque el riesgo de fracturas que puedan tener con estas caídas, y vigilar polifarmacia y las interacciones. Este artículo ya de hace unos 15 años ponen recomendaciones, por ejemplo, para las clínicas de hemodiálisis, cambiar las básculas para que el paciente que se sube aquí, tal vez con la andadera, no se vaya a caer de este lado, poner las básculas a nivel de piso, mejorar la iluminación de la unidad, evitar el aglomeramiento de basura, las caídas de agua que puedan hacer que alguien se resbale. Finalmente vamos a hablar de deterioro cognitivo. En particular es altamente frecuente en los adultos mayores que tienen enfermedad renal crónica y peor si están en diálisis. Lo que más se ve alterado es la función ejecutiva, esto es la capacidad de planeación y ejecución de esta planeación. Y esto es muy importante porque a nuestros pacientes les hacemos muchos cambios y muchos ajustes del tratamiento. Es muy frecuente, parte de la consulta es revisar que los laboratorios estén en orden, y si no están en orden vamos a cambiarles el manejo de metabolismo mineral, de la anemia, el diurético, etc. Entonces cada consulta incluye diferentes ajustes y además incluye la planeación a futuro de qué vamos a hacer. Y si están en diálisis, los pacientes pueden tener dificultad para planear si hay alguna eventualidad, si se les desconecta la línea, si se ensucia, cómo limpiar, simplemente por estos pequeños detallitos de deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué impacto puede tener? Se asocia a mayor morbilidad, mortalidad y necesidad de cuidados crónicos. Es menos probable que ingresen a la lista de trasplante y es menos la sobrevida que tienen en el trasplante, aunque hay algunos datos de que el trasplante mejora relativamente un poquito la función cognitiva. Afecta la capacidad de autocuidado, es más probable que requieran asistencia. Impactan indirectamente en la salud y la calidad de vida. En lo que decía de la disfunción ejecutiva, las tareas que requieren planeación, organización, autocontrol y adaptabilidad al cambio se ven afectadas. Las tareas relacionadas a la salud, como el manejo de medicamentos, la dieta, la selección de modalidades de diálisis, la planeación anticipada, se afectan, y debería ser un trigger incluso para decidir cuándo descontinuar la diálisis si hay una demencia avanzada, o cuándo no iniciar diálisis si hay una demencia que tiene potencial de progresar. Y bueno, sí está descrito que se asocia un mayor riesgo de peritonitis en diálisis peritoneal, menos probable que la diálisis peritoneal sea la terapia inicial. Y bueno, ya la última parte, recordar, hay estrategias para dializar a los adultos mayores, que son estrategias que todos debemos tener en cuenta. La diálisis, además de que no es una terapia default, no es una terapia que tiene que hacerse como una receta estructurada. Podemos hacer la diálisis crónica estándar 3 días a la semana, 4 horas, o diálisis peritoneal 4 recambios al día de 4 horas, o 6 recambios al día, automatizada, conectados en la noche. La diálisis en agudo cambia el escenario. Justo en este momento tenemos un paciente en nutrición que llegó por una obstrucción, hizo lesión renal aguda grave, ya empezó a orinar pero no está depurando, y el señor tiene Alzheimer, y nos echamos un tiro con los geriatras porque nos decían, ¿por qué quieren dializar a este señor? Porque hace 2 semanas tenía una tasa de filtrado de 25 y ahorita está en 0, bueno, 1, lo que sea, tiene hipercalemia, tiene uremia y tiene un poco de encefalopatía urémica. Lo vamos a dializar en agudo con la esperanza de que no se quede en diálisis, pero no por ser adulto mayor con demencia no lo vamos a dializar. Al final se aceptó, hablamos con la familia, establecimos bien planeación anticipada. Si el paciente no resuelve y vemos que se va a quedar en diálisis crónica, la familia no quiere que se dialice y lo vamos a dejar descontinuar la diálisis y manejo conservador, paliativos. Pero tenemos la esperanza de que pudiera recuperar, ¿no? Entonces y es un paciente que se ve bien, lo único que tiene es el deterioro por el Alzheimer. Es un paciente que todos lo discutimos como nefrólogos, no lo vemos que sea el momento para que fallezca nada más por no dializarlo, ¿no? Diálisis incremental, estrategias para ir aumentando gradualmente según vaya requiriendo los pacientes, y a veces nuestros pacientes requieren menos sesiones de diálisis a la semana. También entender, a veces sí necesitan 1 o 2 a la semana para bajar uremia, pero no necesitan las 3 a la semana, y a veces las 3 a la semana, además del desgaste económico, puede ser desgaste para el paciente. La diálisis adaptada, vamos viendo, le reducimos 2 horas, 3 horas a la semana. Adaptado a alguna paciente que tuve nutrición, que su familiar cuidadora hace guardias ABC porque es enfermera y la señora no necesita mucha diálisis. Entonces lo que hicimos fue hacerle diálisis peritoneal ABC. Lunes y martes se dializa, el miércoles no, jueves y viernes sí, el sábado no. Y así nos lo fuimos haciendo, y la paciente lleva 3 años en diálisis y está bastante estable. Claramente ha ido progresando y empeorando. En los últimos meses se hospitalizó, creo que el mes pasado, por sobrecarga de volumen. Tuvimos que reevaluar la decisión y conseguimos otro familiar que llegue a dializarle el día que la familiar no lo puede hacer, ¿no?
La diálisis paliativa es un concepto más difícil. Diálisis paliativa como para tratamiento de síntomas, lo que sería control de sobrecarga de volumen, síntomas de uremia. Es más difícil porque el salto de decidir la diálisis es bastante agresivo, pero a veces se puede hacer. Y la prueba limitada en tiempo de diálisis. Cuando no sabemos, cuando están en una zona gris, cuando el paciente no ha decidido de antemano, se vale intentar la diálisis, que sería cualquiera de estas modalidades, limitando el tiempo en el que vamos a vigilar cómo evoluciona el paciente. Y finalmente el manejo conservador. Por tiempo solo les dejo esta diapositiva para recordarles el manejo conservador es manejo activo de la enfermedad renal crónica, no significa dejar de darle atención al paciente, no es el final de la vida, idealmente se debe hacer con planeación anticipada y debe ser trabajo multidisciplinario. Este escenario lo que presenta es los diferentes puntos del manejo de la enfermedad renal avanzada, en azul el manejo activo y en verde el manejo de soporte renal, que es o manejo sintomático y paliativo, y vemos que Conservative Kidney Management incluye tratamiento activo de la enfermedad renal. Hay que aprender decisiones compartidas, alianzas terapéuticas, planeación anticipada y planeación de crisis. Esto podría ser también toda una clase al respecto. Les agradezco su tiempo. De conclusiones, recordar que la diálisis no es una terapia default, puede tener beneficios de sobrevida para los pacientes adultos mayores, pero hay que aprender a identificar los pacientes frágiles, dependientes, con alta comorbilidad que podrían no beneficiarse de la diálisis. Recordar que los síndromes geriátricos más importantes, que son estos tres, influyen en el manejo usual del paciente y progresan con el tiempo. La terapia se puede adaptar al paciente y no necesariamente el paciente se tiene que adaptar a la terapia. Y la diálisis no se debe negar a los adultos mayores solamente basados en la edad cronológica. Listo, muchas gracias.